En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ¿así? Y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La enseñanza de hoy trae como idea, como título, y dice así: como aspirantes a líderes, necesitamos crear una visión por encima de nuestras agendas personales. Amén. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Quiero ver cómo desarrollamos esto de una manera muy sencilla de entenderla, explicándola muy bien. En cualquier área de nuestras vidas, hermanos, que usted y yo tomemos, o que adquiramos, bien sea cuando somos personas independientes, personas solas, vamos a decir solteros, y comenzamos una relación, llegamos al punto del matrimonio, de formar un hogar, y comienzan, hermanos, a aparecer las responsabilidades, y esas responsabilidades no se pueden evadir. Decimos amén. No se le pueden delegar a otra persona. Por ejemplo, yo no le puedo delegar el cuidado de mi esposa a otro hombre, porque soy yo el esposo, soy yo el hombre que está en la relación. Decimos amén. Son responsabilidades, hermanos, que de repente usted y yo podemos tomar, o en la vida secular hemos tomado, y son responsabilidades que no se las podemos delegar a nadie. ¿Alguien dice amén? Quizás esto, pero en mí no ha ocurrido esto, no sé si en alguno de ustedes. Llega el punto, hermanos, de que tomamos la responsabilidad como varones y somos el hombre de la casa, por decir así. Amén. Luego aparecen, hermanos, los hijos. Los hijos no le podemos delegar, hermanos, la responsabilidad nuestra como padres a otra persona. Bueno, entonces usted a lo mejor sí, pero por eso le decía, yo en mi caso no. Si usted es de los que ha delegado la responsabilidad de sus hijos a otra persona, pues listo, usted sabrá. Pero eso no es lo correcto. Eso no es lo ideal. Entonces, cuando usted y yo tomamos, hermanos, por decir un empleo, no le podemos, hermanos, delegar las responsabilidades de mi empleo a otra persona, porque son mías. Yo las he tomado, y por eso es que a mí me dan un salario, me dan una bendición para yo poder sobrevivir. No sé si me está entendiendo a eso. Que hay responsabilidades que usted y yo tomamos o adquirimos en alguna etapa de nuestra vida,
que no se pueden delegar a nadie, que son propias, son mías. Y voy a luchar para yo poder, hermanos, tenerlo, mantener mi bendición. Entonces, otra, hermanos, yéndonos para lo que es la Biblia, después de decirle lo que le he dicho, para abrir un poco sus pensamientos, el Señor Jesucristo, Él tiene una responsabilidad. Él tiene, hermanos, adquirió en un plan, y se lo voy a poner así para que entendamos, porque así está en las Escrituras, que Dios Padre platica con su Hijo y le dice: yo necesito salvar a los pecadores, a los seres humanos en la tierra. Ellos están perdidos en este momento. Hay una plática con Dios Padre, con su Hijo, en la eternidad, en algún momento, hermanos, de su eterna bendición. Entonces Jesucristo dice: yo voy a ir. No te preocupes, papá. Se lo digo de esa manera para que me logre entender, porque hay textos que enseñan algo similar a esto que le estoy diciendo. Y dice: ¿quién irá por vosotros? Y dice: yo voy a ir. Tranquilo, papá, yo voy a ir a salvar a los pecadores. Pero esa decisión que Jesucristo toma en un momento, hermanos, trae en el paquete una responsabilidad grande. A Él, Dios Padre, o su Padre, vamos a decir así, nuestro Padre, no le esconde la realidad de la vida. No le esconde la seriedad de lo que va a suceder por haber tomado esa responsabilidad. Yo no dudo que nuestro Padre le haya dicho a Jesucristo, a nuestro Salvador: ¿sabes qué? Vas a hacer esto, te va a suceder esto, vas a pasar por esto, vas a pagar este precio, vas a llegar a este momento, y hay que seguir adelante, hijo. No hay que quedarnos ni regresarnos. Hay que llegar hasta el final. Entonces yo me imagino, hermanos, que Cristo, y creo que así es, Cristo venía conocedor, sabedor de lo que a Él le iba a ocurrir en esta tierra, de lo que los hombres le iban a hacer, hermanos, a su vida, a su persona. Y llegamos al punto de la Biblia. Entonces me entiende la idea que le quiero enseñar, que todo aquel que toma una responsabilidad en algo de la vida, en el ministerio, hay cosas que no las podemos delegárselas a otros, son mías. Soy yo el que tomé la decisión, por decir así, de servirle a Dios, de ser un líder, de ser un predicador, ser una persona, hermanos, servidora de Dios. Yo decidí, por supuesto, ayudado o impulsado por el Espíritu Santo. Pero cada uno de nosotros tiene que saber las consecuencias, las circunstancias que se van a vivir, y muchas veces son dolorosas. Muchas veces, hermanos, traen tristeza, traen desánimo, traen desaliento el servirle a Dios. ¿Alguien me puede decir amén a ello? Porque el servirle a Dios no siempre trae alegría, no siempre trae sonrisa. Trae dolor, trae aflicción, trae desánimo, trae tristeza. Hermano, quizás usted y yo en algún momento quizás pensamos y decimos: ¿en qué me he metido, Señor? ¿En qué me vine a meter? Pero gracias a Dios que nosotros, los servidores de Dios, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y cuando a usted le faltan fuerzas, cuando usted ha caído, hermano, en un desánimo, aparece el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para fortalecernos,
Y usted y yo podemos seguir hacia adelante. Y no es que podemos, hemos seguido hacia adelante. Entonces los textos, hermanos, que tenemos acá por delante enseñan que Jesucristo, hermanos, menciona unas palabras, salen de su boca, de sus benditos labios, salen, hermanos, unas palabras que a Pedro, hermano, lo conmueven. A Pedro, hermanos, lo trituran. A Pedro, hermanos, le hacen estrago en su corazón. El Señor Jesucristo, hermano, Pedro había caminado con Jesús algún tiempo y había aprendido a amarlo, había aprendido a respetarlo, Pedro, a Jesús. Y cuando Pedro, hermanos, escucha lo que Jesucristo dice, a Pedro no le cabe en su corazón ni en su mente. Para Pedro, hermano, Jesús es muy importante su presencia física. Pedro, hermano, gracias, hermana. Pedro, hermanos, cuando escucha lo que el Señor Jesucristo dice, y quiero que lo leamos, porque quizás nosotros nunca lo hemos visto en esta postura que lo estoy poniendo. Hermanos, que Jesucristo sabía lo que le iba a ocurrir, aún sabiendo que le iba a dar vida a todos los pecadores. Dice, y comenzó a enseñarles, verso 31, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Miren lo primero que Jesús les enseña a los discípulos, a la gente. Les dice, me es necesario. De otra manera no podemos llegar hasta el final. Tenemos que pasar por este camino. Hay que pasar por esta travesía. ¿Y cuál era esa travesía? Que había que padecer mucho. Iban a aparecer dolores. Iban a aparecer, hermanos, quebrantos feos, físicamente hablando. Entonces Jesús le está enseñando a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho. Ojalá esto, hermano, a usted le pueda estar ayudando, porque créame, a mí, hermano, cuando yo estaba estudiando esto, digo yo, no podemos parar, no nos podemos detener. Y aunque así aparezca lo que aparezca, ¿qué más grande, hermanos, que puede ser, hermanos, que la muerte? Pero ni la muerte nos va a detener a nosotros, los hijos de Dios, porque ni aún a Jesucristo lo detuvo. Y Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Salvador, en Él está nuestra victoria. Por Él vivimos y por Él morimos. Decimos amén, iglesia. Y Él dijo que era necesario, sea que de otra manera no podía ser, que era necesario, no se podía hacer de otra manera. Había un sufrimiento que Jesús iba a padecer o a tener. Y dice, y ser desechado por los ancianos. Aquí aparecen los hombres. Y Jesús dice, voy a padecer, pero de tales personas. Y habla, hermanos, de los ancianos. Habla de los líderes de aquella época, de los religiosos de aquella época. Jesús está hablando. ¿Alguien puede decir amén a ello? Dice, por los principales sacerdotes y por los escribas. Por la élite religiosa Jesús tenía que padecer. Pero Él no estaba, hermanos, como quien dice, escúcheme acá, no estaba como quien dice, como queriendo dar lástima. No está diciendo eso. Él no quiere con estas palabras decir, hermano, que a lo mejor no quiere, no puede. No. Es lo que está diciendo, que es necesario y hay que pasar por allí.
¿Por qué? Porque Él quiere dejar un ejemplo a sus seguidores. Aquellos que de repente tomamos liderazgo en su obra, en su ministerio, en el cuerpo mismo de Cristo, tenemos que saber que vamos a pasar por diferentes circunstancias de la vida, pero allí estará Dios para fortalecernos. Allí estará el Señor para ayudarnos a nosotros. O le digo de esta manera, allá ha estado Dios para ayudarte. Y por eso es que estás en este momento de pie. Porque cuando tú y yo no hemos podido, apareció el poder del Dios Todopoderoso. Y ahora somos testigos. No de Jehová, de su poder. Sí. Y dice, escribas y sacerdotes y por los escribas y ser muerto. En otras palabras, me van a matar. Voy hasta la muerte. Me van a matar. Pero dice él en ese verso, al tercer día voy a resucitar. Al tercer día yo voy a resucitar. Me matan, pero yo resucito. Yo resucito. Y es por eso que usted y yo estamos vivos. Y un día, si la muerte llegara a nuestras vidas, escuche bien, si la muerte toca un día nuestra vida, cuando Cristo suene su trompeta en los cielos, usted y yo nos levantaremos, porque la resurrección de Él es nuestra también. Decimos amén. Y si estamos vivos, dice el texto, el apóstol Pablo, si estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. En otras palabras, hermano, usted y yo estamos asegurados con una aseguranza poderosa, la gracia bendita, el amor glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La muerte del Cordero de Dios nos ha dado vida y nos seguirá bendiciendo. Eso enseña acá. Luego dice el siguiente verso, que es el 32. Esto le decía claramente, o sea, no encubría nada. Las palabras no eran parábolas, no eran metáforas. Es que voy a sufrir, me van a matar. Allí no está hablando de una muerte espiritual como cuando se nos dice a nosotros que éramos muertos andando. No está hablando de una muerte física, sino una muerte espiritual. Pero en este texto está al revés, está invertido. Porque no podemos decir espiritual, porque Cristo es Dios. Decimos amén. Cristo es Dios y Él no puede morir ni estar decaído. Decimos amén, la iglesia. Dele otro aplauso al Señor. Entonces, hermanos, luego dice la siguiente parte. Esto le decía claramente. Aquí entra Pedro. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Qué hizo Pedro? Pedro, hermanos, Pedro amaba a Jesús. La Biblia no dice que Pedro no lo amaba. Pedro amaba a Jesús. Pedro lo amaba. Y para Pedro, hermanos, a alguien que él amaba, es como usted y yo, pongámonos en un ejemplo como Pedro nosotros. Si a usted le dice, o usted le dice a su hijo, hijo, yo en esta semana posiblemente al ir por allí me van a matar. ¿Qué le puede decir su hijo? Pedro no está actuando mal. Pedro ama a Jesús. Lo que él no ha entendido, lo que Cristo está haciendo y por lo que él había venido. Yo le aseguro que si Pedro hubiera entendido que a Jesús era necesario morir, Pedro, hermanos, lo lleva hasta la cruz, va con él hasta la cruz.
Pero Pedro, hermanos, no ha entendido lo que Cristo está diciendo en relación a su muerte, que era necesario que muriera, porque Cristo al morir le iba a dar vida a usted y a mí, y a todos los de atrás, y a todos los para adelante. Decimos amén. Y Pedro, hermano, lo toma aparte y comienza Pedro a decirle: Señor, mira, esto no te puede acusar. ¿Cómo es posible que te vas a dejar matar? O sea, yo no estoy de acuerdo, Señor. O sea, ¿nos vas a dejar solos? Te necesitamos. ¿Por qué tú te vas a dejar matar sabiendo que te van a matar? ¿Por qué estás yendo? ¿Por qué vas a ir? Hagamos una cosa, no vayas. Y Jesús dice, hermanos, Jesús dice allí en el texto que, es más, se lo voy a leer, porque no quiero enseñarle algo que no sea correcto. Pero él, volviéndose y mirándole a los discípulos, perdón, el 32, esto le decía claramente. Entonces Pedro tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, o sea Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Reprendió a Pedro. Esta reprensión, hermano, yo he estudiado esto. Esta reprensión le dijo: hijo, no, déjame que yo vaya a la cruz. Aguanta, soporta, hijo. Para esto yo he venido. Para esto, hijo, yo he llegado hasta este momento, porque me es necesario ir a la cruz. Dicen los estudiosos, los que estudian este tema bien a profundidad, que donde le dice: apártate de mí, Satanás, es un agregado. Es algo que un traductor agregó, porque Cristo reconvino a Pedro, lo aconsejó, le dijo las razones por las cuales, y aparece: apártate de mí. Y está laqueado. Usted ve en su Biblia, en la Reina Valera, está laqueado, está cerrado: apártate de mí, Satanás. Y le dice: hijo, es que tú estás viendo, Pedro, tú estás viendo las cosas de la tierra, tú lo estás viendo humanamente hablando. Yo sé que tú me amas, hijo, y yo te amo, y tú lo sabes, pero si yo no voy a la cruz, usted no va a tener vida, papayito lindo. Por eso es necesario que yo vaya a la cruz. Decimos amén, la iglesia. Démosle un aplauso al Señor. Algo parecido lo que le pasó a Cristo con Pedro fue la noche que lavó los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: ¿cómo es posible, maestro, que tú me vas a lavar los pies a mí? No es posible, yo no estoy de acuerdo con eso. Y Jesús le dijo: ok, hijo, si no estás de acuerdo, tranquilo, no te preocupes, no nos vamos a meter en problemas, pero usted va a tener este problema. Y Pedro rapidito le dice: no, entonces lávame de la cabeza los pies. Y Jesús le dijo: no, hijo, tranquilo, tampoco es así. Lo que ya está lavado no lo podemos lavar. Ustedes ya están limpios por el poder o el agua de la palabra. Ahora solo son los pies los que estamos haciendo el rito para que esto avance y usted y yo vayamos al cielo como tenemos que ir. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? Entonces son cosas, hermanos, que Jesús enseñó. Y Pedro no las miraba, no las entendió como Cristo, como algunos de nosotros. De repente usted se hace preguntas. Dice: bueno, ¿y el evangelio por qué es así? ¿Por qué el evangelio es así? Porque es necesario vivir de esa manera.
Porque los que vivimos o participamos en el Evangelio, es necesario que sepamos que hermanos, el reino de Dios se toca o se agarra, hermanos, en medio de pruebas y luchas. ¿Por qué el Evangelio yo tengo que pagar precio, tengo que sufrir cuando ya Cristo lo pagó todo? Es que es necesario hacer eso. En el Evangelio te van a venir no solo dolores, no solo tristeza, no solo alegría, no solo felicidad. Decimos amén. En el Evangelio hay desánimo, hay desaliento y muchas veces hasta de nosotros mismos. Decimos amén. Hasta de nosotros mismos. Me decepcionó el pastor. Es parte del Evangelio. Yo nunca pensé que el pastor era así. Ay, 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 ay. Ay, el Evangelio. Ese es el Evangelio. Porque tu Evangelio no está fundado en mí, ni el mío está fundado en usted. Está fundado en Cristo. Está fundado en Dios. A su nombre, iglesia. Y Jesús, hermano, le dice a Pedro: Pedro, el problema tuyo es que estás poniendo la mirada en las cosas de abajo. Si yo, hijo, no voy, porque tú me amas, porque tú no quieres. Entonces aquí nos perdemos todos. Porque yo, si no voy a la cruz, yo me vuelvo en un desobediente. Porque yo hice un pacto con mi Padre en el cielo. Pudo haberle dicho Jesús. No lo dice el texto. No me vaya a decir dónde está, pastor, en el texto. No. Pero es obvio que le puedo decir: hijo, si yo no voy, nos metemos a problemas todos. Por eso es que es necesario que yo vaya y que muera. Pero voy a resucitar. Y nos vamos a volver a ver. Y se miraron. Se volvieron a juntar de regreso. Si usted no lo sabía, quiero decirle que Cristo, después que muere, resucita. Anduvo 40 días caminando en la tierra y se volvió a unir con sus apóstoles. Si usted no lo sabía, eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Ahí lo busca cuando quiera. Ahí está. Dice: pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Decimos amén, hermanos. Entonces, Pedro, de alguna manera, no había entendido el proyecto, el plan por cual Dios había venido. Para Pedro, el Evangelio no traía sufrimiento hasta esta postura. No había entendido el fin que Jesús iba a tener. Gracias a Dios usted y yo lo tenemos escrito para poder entenderlo más fácil. Para Pedro, como era nuevo esto no había sucedido a nadie más que solo a él. Pedro, hermanos, Pedro le cuesta entender. Pero al final lo entendió, porque Cristo llegó al final. No pudo Pedro detenerlo, ni con todo su cariño y ese amor. Jesús, yo te amo, mira, yo no sé qué va a ser de mi vida si tú me abandonas, si tú te mueres, yo no sé, mi vida ya no va a ser igual. Yo confié en ti cuando tú me dijiste que me ibas a hacer pescador de hombres, y hasta este punto yo pues no soy nadie, no he hecho nada. O sea, ¿dónde está lo que me dijiste? Porque Pedro, hermano, se laqueaba como algunos evangélicos oyen una cosa y se laquean. Pero Jesús le dice que tiene que morir. En otras palabras, muero y vivo. Muero y vivo. Muero hoy, 3 días, usted me espera, yo estoy allí. Allí nos vamos a ver. Allá en el lugar donde le digo que me lo vamos a reunir, allá voy a estar. Decimos amén, la iglesia. Dale un aplauso al Señor. Entonces, iglesia, ahora voy a terminar con esto. Escuche esto. Como aspirantes a líderes, o como líderes o como aspirantes a líderes, como iglesia nueva, como hermanos nuevos en Cristo, el Evangelio consiste o es no solamente de una manera, es de diferentes maneras. El Evangelio no es solamente gozo.
En el evangelio muchas veces hay que llorar. Decimos amén. En el evangelio hay que llorar muchas veces. Como líderes se llora. Se llora. Como líderes se sufre. Cuando amas la obra, cuando amas, hermanos, al pueblo, cuando amas a un líder, hermano, y el líder está sufriendo y le está yendo mal, hermano, el líder sufre. El evangelio no es solo alegría. Decimos amén, hermano. El evangelio, hermano, no solamente es salud, que yo estoy sano, la enfermedad tocará tu puerta. Yo pensé que usted lo sabía, fíjese. Por eso es que ustedes muchas veces cuando les duele la cabeza se andan muriendo. No, el evangelio no es solo sanidad. El evangelio te vas a enfermar. De repente vas al médico y el médico te dijo: mira, te voy a mandar a dar un chequeo porque yo veo unas anomalías aquí en los pulmones. Y usted ya no haya por dónde salir en la noche y ya llega y dice: y ahora y mis pulmones, y yo cómo le voy a hacer. Las enfermedades tocan nuestro cuerpo. Que no nos guste es otra cosa. Que no nos gusta es otra cosa. Pero, hermanos, en el evangelio vas a tener decepciones. Te vas a decepcionar. No de Dios, porque Él no decepciona a nadie. De tus mismos hermanos, de tu misma familia, de tu misma esposa, de tu mismo esposo, de tus propios hijos, de tus propios líderes te vas a decepcionar. No, yo pensé que los líderes me amaban. Nadie se unió en mi necesidad. Yo pensé que los líderes esto y esto. Yo pensé que la iglesia era amor, como dicen, que pues todo es amor y ¿cómo es? Amor y paz, ¿verdad? Amor y paz. Yo pensé que todo era así, color de rosa. No, si hay rosas que traen espinas trabadas también, que cuando las agarres te vas a hacer así. Decimos amén. Pero el evangelio continúa. La iglesia, los líderes verdaderos continuamos, aunque sepamos el peligro que nos espera adelante. Usted y yo tenemos que caminar hacia el frente, a su nombre. La iglesia tiene, los evangélicos tenemos que caminar hacia adelante. La diferencia, ¿sabe cuál es? Lo lindo de esta diferencia es, o de esta vida es, que nosotros contamos con la ayuda de Jesús. Esa es toda la diferencia. Pero los problemas de la iglesia los tiene el mundo, o los problemas mismos del mundo los tiene la iglesia. Lo que la gente de afuera no tiene es a Cristo. Esa es la diferencia. Que ellos tienen un Dios muerto, el de nosotros está vivo.